Ay, no se los alcancé a grabar. Me acaba de pasar algo que nunca me había pasado. Miren, aquí está la Virgencita. Y debajo tenemos unas flores que en realidad son unas flores falsas. Vinieron 2 colibríes y empezaron a buscar el néctar. Después se fueron súper rápido al foco rojo que está por acá. Quiero pensar que les gusta mucho ese color. Hola amigos, estoy preparando la tierra para las nuevas plantitas que iré a buscar hoy. Ya tenía más o menos idea de lo que quería comprar, pero después de ver a esos colibríes tan confundidos, definitivamente tengo que agregar más a mi lista. Han pasado casi 3 meses desde que me metí a esta aventura de aprender a cuidar mis plantas. Quiero embellecer más el jardín y disfrutar de él, pero no ha sido como esperaba. Es definitivamente más difícil de lo que pensé. Otra vez perdí el romero y la lavanda. Creo que por fin entendí, no es que sean difíciles, aman lo seco y yo las estaba regando demasiado. Pero bueno, no me rindo, hoy iré por otras y a intentar de nuevo. Estoy haciendo el desayuno antes de salir para que en el vivero nadie ande quejándose de hambre. Ahora estoy probando distintas formas de preparar el huevo por las mañanas. Los voy a acompañar con una delicia que aquí en México le decimos frijoles, que no pueden faltar en nuestro hogar. Mi mamá trajo este requesón que la verdad nunca había probado. Le estoy poniendo fresas, canela y a ver qué tal. Son las 9 y me estoy tomando otro cafecito. Se supone que nos queremos ir al vivero a las 10, así que me voy a apurar, arreglarme y dejar todo listo para salir. Bienvenidos a mi cuarto, al que regresé hace ya 4 meses para vivir de nuevo con mis papás. Estuve fuera por casi 4 años y medio. Así que mi mamá se encargó muy bien de depurar y sacar muchísimas cosas. Y me encontré con pedacitos de mis 20 y tantos que todavía vivían ahí. No me gusta tener muchos objetos. Después de vivir en un departamento muy chiquito en París, darme cuenta de lo fácil que es acumular me traumó y todo el quehacer que eso implica. Así que lo mantengo simple para que en 10-15 minutos, si bien me va, ya esté todo limpio. Aquí tengo mis semillas de fresas que ahora sí esta semana las tengo que plantar. Me gusta mucho limpiar mi cuarto. Siento que empiezo de nuevo con más ganas y más energía, aunque a veces con las prisas no quede perfecto. Ahora sí, por fin es tiempo de arreglarme. Aquí está mi closet y toda la ropa que tengo. En México el calor no perdona, así que yo solo quiero una playerita ligera de algodón o lino. Antes compraba mucha fast fashion porque era lo más barato, pero la ropa se me hacía fea muy rápido. Luego encontré aplicaciones y tiendas de segunda mano
con ropa de mejor calidad, incluso hasta más barata. Ahora que puedo encontrar lino mucho más barato, es de mis telas favoritas. Aunque a veces ande toda arrugada, al menos no me muero de calor. Y mis zapatos, un par para cada ocasión. Pero les voy a decir la verdad, aunque tenga ya muchas opciones, siempre termino poniéndome lo mismo. Me decidí por una camisa blanca de algodón y este pantalón tan cómodo. ¿Y a ti qué color te encanta repetir? Cuando tenía 2 años me dio varicela, pero muy fuerte, y aunque mi mamá me cuidó, me quedaron varias cicatrices en la cara. Quizá por eso hoy me cuido tanto mi piel. No me siento cómoda usando mucho maquillaje, solo pongo un poco de color en las cejas, me enchino las pestañas y a veces me delineo un poquitito los ojos. Y para terminar, mis aretes de perla, amo los accesorios, con esto me siento completamente yo. Y ahora sí, estamos listos para irnos. Ya. Esta vez sí me pasé, compré más de lo que había planeado. Como ven, esta azalea preciosísima fue amor a primera vista y la que más me dolió pagar. Necesita media sombra, así que veremos dónde se siente más feliz. Ahora sí viene lo bueno, las plantitas para los colibríes. Todas son recomendaciones del amable señor del vivero. Mi mamá no tuvo fe en mis semillas y fue directo por una fresa ya crecida. Primero les presento el muicle. Sus flores con esa forma de tubo son ideales para los colibríes. Su pico encaja perfecto y pueden tomar el néctar sin problema. Segunda recomendación, la salvia. Otra que a las abejas también les encanta. Tienen una forma muy curiosa. Sus hojas son suavecitas y peluditas. La lavanda es la que más rico huele. Tercera vez que la compro. Uy, por favor, crucemos los dedos para que esta vez sobreviva. Esta no atrae mucho a los colibríes, pero sí a las mariposas y abejas. También encontré otra variedad de romero
que se utiliza mucho para hacer postres. Es de esos aromas que dan ganas de hacer galletas. Aquí están todas mis macetas reutilizadas. Esta vez las escogí pequeñas, así puedo moverlas fácil si no se adaptan al lugar. En el vivero me dieron un tip muy interesante. Las macetas que tengan más agujeros para las plantas menos sedientas y las macetas con menos agujeros para las más sedientas. Ya compré las plantas, pero ahora viene el verdadero reto, ¿dónde las pongo? Nos vemos la próxima semana.